La casa apareció en la niebla como una promesa rota. Nadie sabía exactamente cuándo había sido construida, pero todos los lugareños de Puebla conocían las historias. Una estructura de piedra gris con ventanas que parecían ojos vacíos, rodeada completamente por las aguas oscuras del lago Xaltocán. No había puentes visibles, no había caminos marcados, y sin embargo, cada semana llegaban nuevos visitantes. Aparecían en la orilla con maletas en mano y rostros cansados, como si algo invisible los hubiera guiado hasta allí. Algunos buscaban refugio temporal, otros huían de algo que no podían nombrar, pero todos compartían la misma mirada, esa sombra profunda detrás de los ojos que solo aparece cuando alguien carga un peso que no puede soltar. El lago nunca estaba quieto. Incluso en las noches sin viento, su superficie se movía con ondulaciones extrañas, como si algo respirara debajo. Los pescadores locales dejaron de acercarse hace décadas. Decían que el agua susurraba nombres, que reflejaba caras que no deberían estar allí, que a veces, justo antes del amanecer, se podían ver siluetas emergiendo de la profundidad, caminando sobre el agua con movimientos que no eran del todo humanos. La dueña de la casa nunca se presentaba. Algunos huéspedes juraban haberla visto. Una mujer de edad indefinida, con ojos que parecían conocer cada secreto, cada mentira. Otros decían que la casa no tenía dueño, que simplemente existía, esperando. Lo único cierto era que siempre había una habitación disponible, una cama hecha, una puerta abierta, y una vez que entrabas, algo en el aire cambiaba. El lago te sentía y comenzaba a recordar lo que tú habías intentado olvidar. Los Mendoza llegaron un martes de octubre. Eran tres. El padre, Marco, con traje arrugado y corbata floja. La madre, Patricia, con maquillaje que no ocultaba del todo las ojeras. Y su hijo adolescente, Daniel, con audífonos puestos y una expresión de fastidio permanente. Venían de la Ciudad de México después de un funeral que ninguno quería mencionar. La abuela. Un testamento conflictivo. Palabras hirientes dichas en voz baja, pero escuchadas por todos. Marco condujo por carreteras cada vez más estrechas hasta que el GPS dejó de funcionar. Fue Patricia quien vio la casa primero, emergiendo de la bruma vespertina como si hubiera estado esperándolos específicamente. No había letrero, no había número de puerta, pero algo en su interior le dijo que era el lugar correcto. El lugar que había reservado online, sin recordar exactamente cuándo o cómo había encontrado el enlace. La puerta principal se abrió antes de que tocaran. Adentro, todo olía a madera húmeda y algo más profundo, algo orgánico que parecía venir del lago mismo. Las habitaciones eran amplias pero extrañamente vacías, con muebles antiguos que parecían más decoración teatral que objetos funcionales. Daniel subió las escaleras sin decir palabra, arrastrando su maleta con desprecio adolescente. Patricia se quedó en la sala, mirando por la ventana hacia el lago, que ahora parecía más cerca de lo que debería estar posible. Marco fue el primero en sentirlo, esa presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Abrió la ventana de su habitación buscando alivio, pero lo que entró no fue brisa fresca, sino humedad fría y un sonido apenas perceptible, un arrastre lento sobre piedra mojada. Se asomó hacia afuera. El lago brillaba con luz propia bajo la luna creciente, y en su superficie algo se movía. No eran olas, eran formas, contornos que se definían y deshacían, como esculturas de agua buscando solidificarse. Y entonces lo vio. Una figura parada en la orilla, perfectamente inmóvil. Tenía la altura aproximada de un hombre, pero sus proporciones estaban ligeramente desviadas. Brazos demasiado largos, cabeza inclinada en un ángulo imposible.
y aunque estaba a más de 50 metros de distancia, Marco habría jurado que lo estaba mirando directamente, no con ojos visibles, sino con algo peor, con reconocimiento. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Déjanos un comentario abajo. Nos encanta saber que esta historia llega a diferentes rincones del mundo. La primera noche en la casa transcurrió en un silencio incómodo. Los Mendoza cenaron restos que encontraron en la cocina, comida que ninguno recordaba haber comprado, pero que estaba allí, fresca y dispuesta. Daniel apenas probó bocado, con la mirada fija en su teléfono que había perdido toda señal. Patricia intentó iniciar conversación sobre los planes del día siguiente, pero las palabras morían en el aire como si el espacio mismo las absorbiera. Marco no mencionó lo que había visto en el lago. Se dijo a sí mismo que había sido un tronco flotante, una ilusión óptica provocada por el cansancio del viaje. Pero cuando se acostó, cerró las cortinas con cuidado y verificó 2 veces que la ventana estuviera bien cerrada. El sueño llegó pesado, como sumergirse en agua tibia. Fue el sonido lo que lo despertó cerca de las 3 de la mañana. Un rasguño constante, metódico, como uñas sobre madera. Venía de la pared. No, venía de afuera. Marcos se incorporó lentamente, con el corazón acelerándose de forma irracional. El sonido se detuvo. Esperó en la oscuridad, conteniendo la respiración. Entonces lo escuchó más cerca, justo debajo de la ventana. Se levantó con movimientos deliberadamente silenciosos y se acercó a la cortina. La apartó apenas 1 centímetro. Lo que vio le heló la sangre. Una figura estaba parada directamente bajo su ventana, con la cabeza levantada hacia él. Pero no era la misma silueta distante de antes. Esta era diferente, más definida y horriblemente familiar. Tenía la forma general de un hombre, pero su piel parecía hecha de agua negra que se movía constantemente, deslizándose sobre sí misma como petróleo viviente. Su rostro era una máscara fluida, donde rasgos intentaban formarse y colapsar, ojos que se abrían y cerraban, una boca que se estiraba en sonrisas imposibles antes de deshacerse. Pero había algo en su postura, en la inclinación de su cabeza, que le recordó a alguien, a su hermano muerto hace 20 años en un accidente que Marco había causado. La criatura levantó una mano, y en ese gesto Marco reconoció completamente el movimiento. Era exactamente como su hermano saludaba, con ese medio giro de muñeca que solía hacer cuando era niño. Entonces habló, y su voz era un coro de ecos líquidos que formaban palabras apenas comprensibles. ¿Por qué me dejaste caer, Marco? Marco retrocedió de la ventana tan violentamente que tropezó con la cama. Cayó al suelo con un golpe sordo. Esperó allí, temblando, hasta que escuchó pasos apresurados en el pasillo. Patricia entró sin llamar, con la cara pálida. ¿Lo viste?, susurró ella, mirando hacia la ventana con terror en los ojos. ¿Viste qué? Marco intentó sonar calmado, pero su voz lo traicionó. Afuera de mi ventana había algo, alguien, pero no era humano, y tenía... Patricia se interrumpió, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Tenía la cara de nuestra hija, de Sofía. Marco sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No habían tenido una hija, o sí la habían tenido, por un momento breve. Un embarazo del que nadie hablaba, un aborto espontáneo que Patricia había sufrido 5 años atrás y que ella había llorado a solas porque Marco había estado demasiado ocupado con el trabajo para acompañarla al hospital. Él había minimizado el dolor de su esposa. Había tratado de seguir adelante como si no hubiera pasado nada importante. «No puede ser real», dijo Marco, pero incluso él no creía sus propias palabras. Un grito agudo los interrumpió. Venía de la habitación de Daniel. Ambos corrieron por el pasillo, pero cuando abrieron la puerta de su hijo, lo encontraron de pie junto a la ventana abierta, con los ojos fijos en algo afuera.
No respondió cuando lo llamaron. No parpadeó cuando Patricia lo sacudió por los hombros. Marco se acercó a la ventana y miró hacia donde Daniel observaba. En el lago, a mitad de camino entre la casa y la orilla más lejana, flotaba una tercera figura. Esta era más pequeña, del tamaño aproximado de un niño, y estaba haciendo señas hacia la casa, llamando, invitando. «No», susurró Daniel finalmente con voz quebrada. «No puede estar aquí. Le prometí que no le diría a nadie». «¿De qué hablas?». Patricia lo giró hacia ella, pero Daniel seguía mirando al lago. «El niño del accidente, el de la bicicleta. Yo estaba manejando el coche de papá sin permiso. Yo lo atropellé. No fue el taxi como dijimos». El silencio que siguió fue absoluto. Marco y Patricia se miraron, el horror reflejándose en ambos rostros. Cada uno había traído su propio secreto, su propia culpa, y el lago había estado escuchando, había estado esperando, y ahora les devolvía sus sombras en forma de carne acuática y propósito malévolo. Las tres figuras en el exterior comenzaron a moverse simultáneamente hacia la casa. El amanecer llegó sin que ninguno de los Mendoza hubiera vuelto a dormir. Se habían atrincherado en la sala principal, con todas las cortinas cerradas y las puertas verificadas múltiples veces. Las criaturas no habían entrado, pero tampoco se habían ido. Durante toda la noche escucharon movimientos en el exterior, pasos que chapoteaban en agua que no debería estar allí, rasguños contra las paredes, susurros en voces que reconocían pero que sonaban distorsionadas, como grabaciones reproducidas bajo el agua. Con la primera luz, Marco se atrevió a mirar por una rendija de la cortina. Las figuras seguían allí, paradas en círculo alrededor de la casa. La que parecía su hermano estaba más cerca de la puerta principal. La que tenía rasgos de la hija no nacida de Patricia flotaba ligeramente sobre el suelo, con su forma menos sólida que las otras, como si su existencia fuera más tenue, más incierta. Y la pequeña figura infantil, la que había hecho que Daniel confesara su horrible secreto, permanecía inmóvil junto a la ventana de la cocina. «Tenemos que irnos», dijo Patricia con voz temblorosa. «Ahora. Tomamos el coche y nos vamos». «¿Y si nos siguen?», preguntó Daniel, todavía pálido como papel. «No lo harán», dijo una voz nueva desde la escalera. Los tres giraron bruscamente. Una mujer bajaba lentamente los escalones. Era mayor, con cabello gris recogido en un moño apretado y ojos que parecían haber visto demasiado. Vestía ropas oscuras y anticuadas, como de otra época. Ninguno la había visto antes, pero de alguna manera todos supieron inmediatamente quién era. «Ustedes deben ser la dueña», dijo Marco, intentando mantener la voz firme. «Soy la guardiana», corrigió la mujer, llegando al último escalón. «Y no los seguirán más allá del lago, pero tampoco los dejarán irse fácilmente, no sin antes obtener lo que vinieron a buscar». «No vinimos a buscar nada», protestó Patricia. «Solo necesitábamos un lugar donde quedarnos». La mujer sonrió sin humor. «Todos dicen lo mismo, pero nadie llega aquí por accidente. El lago llama a quienes cargan peso, a quienes necesitan enfrentar lo que han enterrado. Esas cosas allá afuera», señaló vagamente hacia las ventanas, «son ustedes, las partes de ustedes que han estado pudriéndose por dentro». «Está loca», murmuró Daniel. «Tal vez», admitió la guardiana. «O tal vez llevo demasiado tiempo viendo lo que el lago hace con los secretos humanos. Mi familia construyó esta casa hace más de 200 años, cuando descubrieron las propiedades del lago. Pensaron que podían controlarlas, usar esa agua para purificarse, para liberarse de sus culpas. Pero el lago no perdona, solo refleja, solo devuelve». «¿Qué quiere que hagamos?», preguntó Marco. «Lo que todos deben hacer eventualmente, enfrentarlas, hablar con esas cosas, dar testimonio de sus errores. El lago puede crear las formas, pero ustedes le dan el poder.
Mientras más huyan de lo que hicieron, más fuertes se vuelven. Patricia se acercó a la ventana más cercana y miró hacia afuera. La figura de la niña no nacida la observaba con una expresión que podría haber sido súplica o acusación. ¿Y si las enfrentamos, desaparecerán? Algunos lo han logrado, dijo la guardiana cuidadosamente. Otros... Dejó la frase incompleta, pero su significado era claro. Un golpe fuerte en la puerta principal los hizo saltar a todos. Luego otro y otro. Un patrón rítmico, casi como si estuvieran tocando cortésmente. La voz del hermano de Marco atravesó la madera. «Solo queremos hablar, Marco. ¿No extrañas hablar conmigo?» Marco sintió las piernas temblarle. 20 años. 20 años desde que había empujado a su hermano menor durante una pelea tonta en un balcón. 20 años desde que lo había visto caer, desde que había mentido a sus padres diciendo que había sido un accidente puro, que él había intentado agarrarlo, pero fue demasiado tarde. 20 años cargando la verdad como una piedra en el estómago. «Puedo hacerlo», dijo, más para convencerse a sí mismo que para informar a los demás. «Marco, no». Patricia lo agarró del brazo. Pero Marco ya estaba caminando hacia la puerta. La guardiana no intentó detenerlo, solo observó con una expresión inescrutable. Marco puso la mano en el pomo, respiró profundamente y abrió. La criatura que había sido su hermano estaba allí, goteando agua negra sobre el umbral de piedra. De cerca era aún más perturbadora. Su forma fluctuaba constantemente, como si miles de gotitas estuvieran decidiendo momento a momento si querían ser parte del conjunto o dispersarse. Pero los ojos, cuando finalmente se solidificaron lo suficiente, eran exactos. Eran los ojos de Javier, su hermano, llenos de la misma tristeza que Marco recordaba de ese último momento antes de la caída. «Hola, Marco», dijo la criatura, y su voz era un eco húmedo de la que Marco había amado y perdido. «Finalmente estás listo para hablar». No era una pregunta, y Marco, con lágrimas rodando por sus mejillas, asintió y comenzó a confesar la verdad que había mantenido enterrada durante 2 décadas, mientras el sol de la mañana brillaba sobre el lago y las aguas oscuras escuchaban cada palabra con atención eterna. La confesión de Marco duró casi 1 hora. Habló sin detenerse, como si las palabras hubieran estado esperando todo este tiempo para salir. El empujón durante la pelea, la horrible lentitud con que su hermano cayó del balcón del 4º piso, el sonido del impacto que Marco escuchaba todavía en pesadillas, la mentira que construyó instantáneamente para protegerse. Habló de cómo había dejado que sus padres creyeran que Javier había tropezado, de cómo había asistido al funeral actuando como el hermano devastado cuando en realidad era el hermano culpable. La criatura acuática escuchó en silencio, su forma estabilizándose gradualmente mientras Marco hablaba. Los rasgos de Javier se volvieron más claros, más definidos. Cuando Marco finalmente terminó, exhausto y temblando, la cosa que había sido su hermano habló. «Lo sé, siempre lo supe. Incluso en ese momento, mientras caía, supe que me habías empujado a propósito. ¿Y sabes qué fue lo peor, Marco?» La voz sonaba ahora casi completamente humana, casi completamente como Javier. «Lo peor fue que, justo antes de golpear el suelo, te perdoné. Te miré y te perdoné porque eras mi hermano y te quería, pero tú nunca te perdonaste a ti mismo». Marco sollozó abiertamente. «No puedo. No merezco perdón». «No se trata de merecer», dijo la criatura. «Se trata de soltar. Yo solté hace 20 años. Eres tú quien sigue cargándome». Y entonces, ante los ojos de Marco, la criatura comenzó a disolverse. No violentamente, sino como neblina matutina al contacto con el sol. Las gotas que la componían se separaron suavemente, cayendo al suelo y siendo absorbidas por la tierra.
En un momento no quedaba nada excepto un charco oscuro que se evaporaba rápidamente. Marco se derrumbó contra el marco de la puerta, respirando con dificultad. Patricia corrió hacia él, rodeándolo con sus brazos, pero su alivio duró poco, porque en ese momento la figura de la niña no nacida comenzó a flotar hacia la entrada. Era Patricia quien debía enfrentarla ahora. Se separó de Marco lentamente y caminó hacia afuera. La criatura infantil la esperaba a medio camino entre la casa y el lago. Era la más etérea de las tres entidades, apenas más que una sugerencia de forma humana hecha de niebla acuática. Donde debería haber tenido una cara, solo había rasgos vagos, incompletos, como un boceto inacabado. «Sofía», susurró Patricia, y el nombre que solo había pronunciado una vez, en la sala de recuperación del hospital, después del procedimiento que nadie llamaba por su verdadero nombre. La criatura no habló. No podía hablar, se dio cuenta Patricia. No había tenido suficiente tiempo en el mundo real para desarrollar voz. Pero sus ojos, cuando finalmente se formaron, estaban llenos de una pregunta silenciosa. «Te quise», dijo Patricia, las palabras saliendo en un torrente. «Incluso en esas pocas semanas antes de perderte te quise tanto. Y cuando te fuiste, parte de mí se fue contigo. Marco no lo entendió. Nadie lo entendió. Todos actuaban como si no hubiera pasado nada importante, como si pudiéramos intentarlo de nuevo más tarde, como si tú fueras reemplazable». Cayó de rodillas en el suelo húmedo. «Pero no eras reemplazable. Eras tú. Eras Sofía. Y nunca te lloré apropiadamente porque todos me decían que siguiera adelante, que era muy pronto para estar tan apegada. Pero yo estaba apegada. Había escogido tu nombre, había imaginado tu vida completa, y cuando te perdí, guardé todo ese dolor dentro, porque pensé que eso era lo que se suponía que debía hacer». La criatura infantil flotó más cerca, hasta que estuvo directamente frente a Patricia. Levantó una mano pequeña, translúcida, y la colocó sobre el corazón de Patricia. El contacto era frío y húmedo, pero también extrañamente reconfortante. «Lo siento», lloró Patricia. «Siento no haberte llorado como merecías. Siento haber guardado tu memoria como un secreto vergonzoso en lugar de celebrar el tiempo que tuve contigo, por breve que fuera». La pequeña figura comenzó a brillar suavemente. Su forma se volvió más luminosa, más pura, como si el agua que la componía se estuviera transformando en luz. Y entonces, en un momento que Patricia recordaría por el resto de su vida, la criatura habló. No con palabras, sino con una sensación que resonó directamente en su corazón. Liberación, permiso, amor. La entidad infantil se disolvió en miles de gotitas brillantes que cayeron como lluvia suave sobre Patricia antes de evaporarse completamente. Cuando levantó la cabeza, no quedaba nada, pero sintió, por primera vez en 5 años, que podía respirar completamente. Solo quedaba una criatura. Daniel observaba desde la puerta, con el rostro pálido. La pequeña figura infantil junto a la ventana de la cocina seguía allí, inmóvil, esperando. Esta era diferente a las otras dos. Era más sólida, más agresiva en su postura. Tenía la forma definida de un niño de unos 8 años, con la ropa rasgada y manchada de rojo acuático. Y su rostro, Dios, su rostro era exacto. La cara de Miguel Herrera, el niño del barrio que Daniel había atropellado 2 años atrás cuando tomó prestado el coche de su padre sin permiso. «No puedo hacer esto», susurró Daniel. «No puedo enfrentarlo». «Tienes que hacerlo», dijo la guardiana apareciendo detrás de él. «Es el más peligroso. Los secretos de los jóvenes son los más volátiles. Tienen raíces menos profundas, pero espinas más afiladas». Como si hubiera escuchado sus palabras, la criatura infantil se movió, rápido, increíblemente rápido.
Cruzó la distancia hasta la casa en segundos y se estrelló contra la ventana de la cocina con fuerza suficiente para agrietar el vidrio. Daniel gritó y retrocedió. «¡Cobarde!», dijo la criatura con voz de niño que sonaba como si estuviera bajo el agua. «Cobarde entonces, cobarde ahora. Me dejaste morir y huiste». «Fue un accidente», gritó Daniel. «Fue negligencia, fue arrogancia, fue egoísmo». Cada palabra fue acompañada por otro golpe a la ventana. El vidrio se agrietaba más con cada impacto. Y lo peor es que dejaste que otro cargara tu culpa. Daniel se quebró. Lo sé, y no puedo vivir con eso. El taxista pasó 3 meses en prisión por mi culpa. Mi padre pagó a su familia para que no investigaran más. Arruiné 2 vidas, la tuya y la de él, y cada día desde entonces he querido morirme. La ventana finalmente cedió. La criatura entró en una explosión de vidrio y agua, pero no atacó inmediatamente. Se quedó allí goteando, mirando a Daniel con ojos que parecían más tristes que furiosos. «Entonces muere», dijo simplemente. El lago afuera comenzó a agitarse violentamente. Las aguas subieron, inundando el terreno alrededor de la casa. Entraron por la ventana rota por debajo de la puerta, subiendo rápidamente. La guardiana observaba con expresión sombría. «El lago quiere un sacrificio», dijo. «No siempre acepta confesiones. A veces exige equilibrio. Una vida por una vida». Daniel miró el agua que subía por sus tobillos, luego a sus padres. Marco y Patricia lo observaban con horror. La criatura de Miguel se acercaba lentamente, con las manos extendidas, preparándose para agarrar y arrastrar. Y en ese momento, Daniel tomó una decisión. Corrió, no hacia la puerta, no hacia sus padres, sino directamente hacia la criatura. Pero en lugar de atacarla, se arrodilló frente a ella, exponiendo su cuello. «Está bien», dijo con voz quebrada. «Si eso es lo que necesitas, tómalo. No voy a huir más». Los segundos se estiraron como horas. La criatura levantó sus manos hacia el cuello de Daniel. Todos contuvieron el aliento, pero entonces algo cambió en los ojos de agua de la cosa. La furia se suavizó. Las manos se detuvieron a centímetros de la piel de Daniel. «No», dijo Miguel. «Ya no hay más muertes. Suficiente sangre en el agua. Suficiente». El niño acuático retrocedió. Miró a Daniel una última vez con una expresión compleja, mezcla de resentimiento y algo que podría haber sido compasión. Luego se giró y caminó de regreso hacia la ventana rota. Se detuvo en el alféizar y habló sin voltear. «Confiesa, libera al hombre inocente, carga tu propia cruz». Y se lanzó hacia el lago. Las aguas se calmaron instantáneamente, retrocediendo tan rápido como habían llegado. En cuestión de segundos, la casa estaba seca nuevamente, excepto por algunos charcos y el vidrio roto. Daniel se derrumbó en el suelo sollozando incontrolablemente, pero esta vez no estaba solo. Sus padres lo rodearon, todos abrazándose en medio del caos de la sala. Una familia rota, pero finalmente honesta. La guardiana observó la escena con una expresión imposible de descifrar. Había visto esto cientos de veces. Algunos sobrevivían, otros no. Pero todos cambiaban. El lago no perdonaba, pero ofrecía algo quizás más valioso, la oportunidad de ser vistos completamente, sombras y todo. «Pueden irse ahora», dijo finalmente. «El lago ha terminado con ustedes». Los Mendoza no necesitaron que se los repitieran 2 veces, pero mientras empacaban apresuradamente sus cosas y corrían hacia su coche, ninguno notó la pequeña sonrisa en el rostro de la guardiana, ni el hecho de que, en la distancia, una nueva familia acababa de aparcar en la carretera desierta, mirando la casa con expresiones de cansancio y esperanza. El lago nunca dormía, y siempre había más secretos que develar. La carretera de regreso a Puebla parecía interminable.
Los Mendoza condujeron en silencio durante los primeros 30 kilómetros, cada uno procesando lo que acababa de suceder. El sol del mediodía brillaba con normalidad cruel, como si el mundo no hubiera cambiado fundamentalmente para ellos en las últimas 24 horas. Fue Daniel quien finalmente rompió el silencio. Voy a confesarlo todo. A la policía. Hoy. Marco miró a su hijo por el espejo retrovisor. Vio en sus ojos una determinación que no había estado allí antes. Yo iré contigo, dijo, y testificaré sobre mi participación en el encubrimiento. Patricia extendió la mano y tomó la de su esposo. No dijo nada, pero el apretón lo dijo todo. Llegaron a la ciudad cuando el sol comenzaba a descender. No fueron a su apartamento, fueron directamente a la comisaría central. El oficial de guardia los miró confundido cuando Daniel, con voz temblorosa pero firme, dijo que venía a confesar un atropello y fuga de hacía 2 años. Lo que siguió fueron horas de declaraciones, abogados apresurados, llamadas telefónicas frenéticas. El caso del taxista inocente se reabrió inmediatamente. Los periódicos locales captarían la historia en días. Adolescente confiesa crimen. Libera a hombre encarcelado injustamente. Sería un escándalo. Daniel enfrentaría cargos. Marco también, por obstrucción de justicia y soborno. La familia Mendoza caería de su posición respetable en la sociedad. Pero mientras Daniel daba su declaración, sintió algo que no había experimentado en 2 años. Ligereza, como si alguien hubiera quitado un peso físico de su pecho. Cuando finalmente salió de la sala de interrogatorios, encontró a sus padres esperándolo. No había juicio en sus rostros, solo apoyo. «Vamos a pasar por esto juntos», dijo Patricia, abrazando a su hijo. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel creyó que era posible. Mientras tanto, a más de 100 kilómetros de distancia, en la casa junto al lago, la guardiana preparaba las habitaciones para los nuevos huéspedes. La familia Ruiz había llegado hacía 1 hora, madre, padre y 2 hijas adolescentes. Venían de Guadalajara, dijeron, necesitaban un descanso de la ciudad. La guardiana había visto la tensión en sus mandíbulas, los ojos que evitaban contacto entre sí, el peso invisible que cargaban. El lago ya los había sentido, las aguas se movían con anticipación. La guardiana terminó de hacer las camas y bajó a saludarlos formalmente. Estaban en la sala, mirando por las ventanas hacia el agua oscura que brillaba bajo la luz de la tarde. Ninguno habló cuando ella entró, pero todos la miraron con esa mezcla de alivio y aprensión que ella conocía tan bien. «Bienvenidos», dijo con voz amable. «Espero que encuentren lo que buscan aquí». «Solo necesitamos descansar», dijo la madre Gabriela demasiado rápido. «Por supuesto», respondió la guardiana sin permitir que su expresión revelara lo que sabía. Que nunca era solo descanso. Que el lago no llamaba a los exhaustos, sino a los culpables. «Las habitaciones están listas. La cena será a las 7. Y...» hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Si escuchan ruidos por la noche, no se alarmen. Es solo el viento sobre el agua». Pero todos en la habitación sabían que no era el viento. Esa noche, después de una cena tensa donde nadie comió realmente, la familia Ruiz se retiró a sus habitaciones. La guardiana lavó los platos lentamente, escuchando los sonidos de la casa estableciéndose. Arriba, las puertas se cerraban, las luces se apagaban, y afuera el lago comenzaba su trabajo. Gabriela fue la primera en verlo. Estaba acostada en la cama, mirando el techo cuando escuchó un golpe suave en la ventana. No era el viento, era demasiado deliberado, demasiado rítmico. 1, 2, 3 golpes. Pausa. 1, 2, 3 golpes. Se levantó lentamente y se acercó a la cortina. Su mano temblaba mientras la apartaba.
Lo que vio le robó el aliento. Una figura femenina flotaba justo al otro lado del vidrio, suspendida en el aire como si el agua misma la sostuviera. Era joven, increíblemente joven, tal vez 17 o 18 años. Y sus rasgos, aunque distorsionados por la textura acuática de su forma, eran inconfundiblemente familiares. Era Lucía, su hermana menor, muerta hace 15 años. Pero no, se corrigió Gabriela con el estómago retorciéndose. No muerta, asesinada, por ella. La criatura sonrió, y era exactamente la sonrisa de Lucía, esa que solía usar cuando sabía un secreto que Gabriela quería mantener oculto. Levantó una mano y escribió en la ventana empañada con un dedo de agua. ¿Creíste que lo olvidé? Gabriela retrocedió hasta que su espalda golpeó la pared opuesta. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. No, susurró para sí misma. No, no, no. Esto no puede estar pasando. Lucía murió en un accidente. Cayó por las escaleras. Fue un accidente. Pero incluso mientras repetía la mentira que había vivido durante 15 años, sabía la verdad. Conocía cada detalle de aquella noche. La pelea por el testamento de su padre recién fallecido, las palabras crueles intercambiadas en el rellano de la escalera, el empujón que había dado en un momento de furia ciega, el horrible sonido del cuerpo de su hermana rodando escaleras abajo, el cuello quebrándose con un crujido que Gabriela escuchaba todavía en pesadillas. Y lo peor, cómo había actuado después. Cómo había llamado histérica a la ambulancia, cómo había llorado en el funeral, cómo había heredado todo el dinero de su padre sin compartirlo con nadie, porque Lucía, convenientemente, ya no estaba allí para reclamar su parte. La criatura de Lucía comenzó a atravesar el vidrio. No lo rompió, simplemente fluyó a través de él como si la ventana fuera porosa. Gotas de agua negra cayeron al suelo mientras se materializaba completamente dentro de la habitación. «Gabriela», dijo con la voz exacta de Lucía, pero con un eco líquido que la hacía sonar como si hablara desde el fondo de un pozo. «Hermana querida, ¿cuánto tiempo ha pasado? 15 años. Me has mantenido esperando tanto tiempo». «No eres real», susurró Gabriela. «Eres una alucinación. Estoy soñando». ¿Eso te hace sentir mejor? La criatura se acercó un paso. Pensar que esto no es real, que no tienes que enfrentar lo que hiciste. Pero ¿sabes qué, hermana? El lago no miente. El lago solo refleja. Y tú has estado pudriendo por dentro durante 15 años. En la habitación contigua, Roberto, el esposo de Gabriela, también estaba teniendo su propio encuentro. Se había despertado con una sensación de asfixia, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Cuando abrió los ojos, encontró su habitación llena de una niebla húmeda que no debería poder existir dentro de un espacio cerrado. Y en la niebla, tomando forma lentamente, había una figura pequeña, un niño, tal vez de 5 o 6 años, con ropa que Roberto reconoció inmediatamente porque la había comprado él mismo, hacía ya 8 años. «Papá», dijo el niño con voz gorgoteante, «¿por qué dejaste que me ahogara?» Roberto se incorporó bruscamente, las lágrimas brotando instantáneamente. «Mateo», susurró con voz quebrada, «mi pequeño Mateo». La criatura infantil se acercó a la cama. Su rostro era una copia casi perfecta del hijo que Roberto había perdido, excepto por los ojos. Eran pozos oscuros de agua que parecían no tener fondo. «Estaba en la piscina, papá. Te llamé, te grité, pero tú estabas ocupado con tu teléfono, ¿verdad? Trabajando, siempre trabajando». «Fue un accidente», dijo Roberto, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. Solo fue un momento. Solo miré hacia otro lado un momento. 3 minutos y 40 segundos, corrigió la criatura con horrible precisión. Estuve bajo el agua 3 minutos y 40 segundos antes de que notaras.
Los paramédicos dijeron que si hubieras actuado 30 segundos antes, tal vez habría sobrevivido. 30 segundos, papá, pero estabas cerrando ese negocio importante, ¿verdad? Roberto sollozó abiertamente. Era la verdad que nunca había admitido en voz alta, ni siquiera a Gabriela. Había estado en una videollamada cuando Mateo se ahogó. Había visto la notificación de que su hijo había entrado a la zona de la piscina en la aplicación de seguridad de su teléfono, pero había pensado solo un minuto más para terminar la negociación, y ese minuto se había convertido en casi 4. Cuando finalmente fue a verificar, Mateo ya estaba en el fondo de la piscina, inmóvil. «Lo siento», lloró Roberto. «Lo siento tanto. No pasa un día sin que desee poder regresar el tiempo». «Pero no puedes», dijo el niño acuático, su voz perdiéndose en un susurro líquido. «Y en lugar de vivir con tu culpa, la enterraste. Le dijiste a todos que fue un accidente inexplicable, que solo te alejaste un segundo. Mentiste y me usaste para conseguir simpatía, para cerrar más negocios, para construir tu imagen de padre devastado que trabaja duro para honrar la memoria de su hijo. Me convertiste en una herramienta de marketing». La acusación golpeó a Roberto como un puño físico, porque era absolutamente cierta. Había usado la muerte de Mateo para humanizar su imagen corporativa. El CEO que siguió adelante después de una tragedia. Había dado entrevistas. Había escrito un artículo en una revista de negocios sobre encontrar fuerza en la pérdida. Había convertido el dolor en capital social. «Hola, Sofía», dijo la aparición. «¿Me recuerdas? Soy Ana, tu mejor amiga. O lo era hasta que difundiste esos rumores sobre mí en toda la escuela». Sofía sintió que el mundo se inclinaba. Ana Martínez, la chica que se había suicidado 6 meses atrás. La chica que Sofía había acosado sistemáticamente durante un año entero, difundiendo mentiras crueles sobre su vida sexual, editando fotos comprometedoras, creando cuentas falsas para acosarla online. Todo porque Ana había salido con el chico que le gustaba a Sofía. «Yo no quise que llegaras tan lejos», susurró Sofía. «¿No?» La criatura de Ana se acercó, dejando un rastro de agua sangrienta detrás. «Porque recuerdo muy claramente el mensaje que me enviaste el día antes de que me matara. Decía, el mundo sería mejor sin zorras como tú. ¿Lo recuerdas, Sofía?» Sofía lo recordaba. Lo había escrito en un momento de rabia, sin pensar realmente en las consecuencias. Al día siguiente, Ana había tomado todo el frasco de pastillas de su madre. Dejó una nota que mencionaba específicamente el bullying. La escuela había hecho una investigación, pero Sofía había borrado todas las pruebas de su teléfono y había mentido convincentemente. Nunca la habían vinculado oficialmente con el suicidio. Pero ella sabía, y ahora el lago sabía también. En la habitación de al lado, Carmen enfrentaba algo igualmente horrible. Su criatura era un bebé, un recién nacido hecho de agua oscura, llorando con un sonido que era mitad llanto infantil, mitad olas estrellándose contra rocas. Carmen lo supo inmediatamente. Era el bebé que había abortado en secreto hacía un año. El embarazo producto de una noche de fiesta, de una decisión impulsiva, de un chico cuyo nombre apenas recordaba. Había manejado todo ella sola, sin decirle a nadie, ni siquiera a su hermana. Había ido a una clínica privada 3 estados más allá para que nadie la reconociera. No se arrepentía de la decisión en sí. Tenía 17 años, toda su vida por delante. No estaba lista para ser madre, pero sí se arrepentía de cómo lo había manejado, fríamente, clínicamente, sin permitirse sentir nada. Había bloqueado cualquier emoción, había seguido con su vida como si nada hubiera pasado, y había desarrollado una capa de cinismo y crueldad que asustaba incluso a su familia. «No quería hacerte daño», le dijo Carmen al bebé acuático. «Solo no era el momento correcto.
El bebé no respondió con palabras, pero su llanto se intensificó, llenando la habitación con un sonido de desolación absoluta. Las 4 criaturas atacaron simultáneamente a medianoche. Gabriela estaba paralizada contra la pared cuando la cosa que había sido su hermana Lucía se lanzó hacia ella. Manos de agua fría la agarraron por el cuello, apretando con fuerza sorprendente. Gabriela trató de gritar, pero no podía respirar. Su visión comenzó a oscurecerse en los bordes. Así es como se siente, susurró Lucía en su oído. Esto es lo que sentí yo cuando caí, el pánico, el terror, la traición de saber que mi propia hermana me mató por dinero. En la habitación de Roberto, el pequeño Mateo había crecido grotescamente, su forma infantil distorsionándose hasta convertirse en algo monstruoso. Agarró a su padre y comenzó a arrastrarlo hacia la ventana, hacia el lago que esperaba afuera. «Ven conmigo, papá», decía con voz distorsionada. «Ven a ahogarte como yo me ahogué. 3 minutos y 40 segundos. Te daré exactamente tanto tiempo como me diste tú». Arriba, Sofía estaba siendo arrastrada bajo el agua que ahora llenaba completamente su habitación hasta el techo. Ana la sostenía bajo la superficie, mirándola con ojos vacíos, mientras Sofía luchaba y pateaba, sus pulmones ardiendo, su mente gritando. Y Carmen se encontró rodeada no de una, sino de cientos de bebés acuáticos, todos llorando, todos alcanzándola con manitas translúcidas, todos queriendo ser sostenidos, todos demandando el amor que ella se había negado a sentir. La casa entera tembló con el peso del dolor manifestado. Pero entonces, desde el piso inferior, vino un sonido, una campana, simple, clara, resonando con un tono que cortaba a través del caos como luz a través de la oscuridad. La guardiana estaba de pie en el centro de la sala, sosteniendo una campana antigua de bronce. La hacía sonar rítmicamente y con cada repique las criaturas se congelaban como si la estuvieran escuchando a pesar de sí mismas. «¡Basta!». Su voz resonó con autoridad que no había mostrado antes. El lago ha hecho su trabajo. Han sido vistos, han sido juzgados. Ahora deben elegir, enfrentar o huir. Las criaturas no desaparecieron, pero aflojaron su agarre. Esperaban. Gabriela, tosiendo y jadeando en el suelo, miró a la cosa que había sido su hermana. «Tú tenías razón», dijo con voz ronca. «Lo hice, te maté, y tomé todo el dinero y construí mi vida sobre tu muerte. He estado muriendo por dentro desde entonces, consumida por la culpa pero demasiado cobarde para admitirlo». La criatura de Lucía inclinó la cabeza esperando más. «Voy a confesarlo», continuó Gabriela, las lágrimas rodando libremente ahora. «Voy a ir a la policía. Voy a decirles exactamente lo que hice. Y voy a devolver cada centavo que debería haber sido tuyo a causas que tú habrías apoyado. No puedo traerte de vuelta, pero puedo finalmente decir la verdad». Roberto, todavía en las garras del Mateo monstruoso, asintió violentamente. «Yo también. Le diré al mundo lo que realmente pasó, que estaba trabajando, que te fallé, que he estado mintiendo todos estos años. Mi reputación se destruirá, pero la mereces. Mereces la verdad». Arriba, Sofía luchó por romper la superficie del agua y gritó: «Yo lo hice. Acosé a Ana. La empujé hasta que no pudo soportarlo más. Y he estado fingiendo inocencia cuando soy culpable». Carmen abrazó al bebé acuático más cercano, permitiéndose finalmente sentir lo que había reprimido durante un año. Dolor, pérdida, arrepentimiento. «Lo siento», sollozó. «Siento no haberte llorado. Siento haber bloqueado todo sentimiento. No estaba lista para ti, pero eso no significa que no importaras. Importaste, importas». El lago respondió. Las aguas fuera de la casa comenzaron a brillar con una luz suave, casi bioluminiscente.
Las criaturas dentro empezaron a disolverse, pero no violentamente como había sucedido con las manifestaciones de los Mendoza. Estas se desvanecían más lentamente, como si estuvieran considerando las confesiones, pesándolas, juzgando su sinceridad. La criatura de Lucía miró a Gabriela por un largo momento. Luego asintió una vez, lentamente. «¡Verdad!», dijo simplemente, y se disolvió en vapor. El Mateo monstruoso soltó a Roberto y se encogió de vuelta a su forma infantil. Miró a su padre con ojos que ahora parecían más tristes que enojados. «Te perdono, papá», dijo con su vocecita original, «pero tienes que perdonarte a ti mismo también». Y desapareció. Ana liberó a Sofía, permitiéndole romper la superficie del agua que ahora se drenaba rápidamente. «La verdad no me traerá de vuelta», dijo, «pero tal vez salve a la próxima chica que alguien como tú decida destruir». Se desvaneció en la nada, y los cientos de bebés alrededor de Carmen se fusionaron en uno solo, que ella sostuvo contra su pecho por un momento precioso antes de que se evaporara en sus brazos. No dijo nada, pero Carmen sintió un mensaje claro. Está bien llorar. Está bien sentir. Cuando amaneció, la familia Ruiz estaba reunida en la sala, agotados pero fundamentalmente cambiados. La guardiana les sirvió café sin hacer preguntas. «¿Qué pasa ahora?», preguntó finalmente Gabriela. «Ahora viven con sus verdades», respondió la guardiana. «El lago les ha dado lo que necesitaban, confrontación. Lo que hagan con eso depende de ustedes». «¿Por qué?», preguntó Roberto. «¿Por qué nos trajeron aquí? ¿Cómo supimos de este lugar?». La guardiana sonrió misteriosamente. «El lago llama a quien necesita. Ustedes no eligieron venir aquí. Sus culpas los trajeron, sus secretos los guiaron. El lago siempre sabe dónde están los que cargan peso». «¿Cuántos más vendrán?», preguntó Carmen. «Tantos como sea necesario», dijo la guardiana. «El mundo está lleno de secretos. El lago tiene paciencia eterna». Los Ruiz se fueron esa mañana. Al igual que los Mendoza antes que ellos, fueron directamente a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Gabriela confesaría el asesinato de su hermana y pasaría años en prisión. Roberto destruiría su propia reputación al admitir su negligencia. Sofía enfrentaría la ira de toda su comunidad cuando la verdad sobre Ana saliera a la luz. Carmen buscaría terapia, finalmente procesando el trauma que había enterrado. Sus vidas se desmoronarían. Pero tal vez, solo tal vez, podrían reconstruirse sobre cimientos de verdad en lugar de mentiras. Mientras su coche desaparecía por la carretera sinuosa, la guardiana volvió a entrar en la casa. Tenía trabajo que hacer. Las habitaciones necesitaban prepararse. El lago ya estaba inquieto, sintiendo nuevas llegadas en el horizonte. Subió las escaleras lentamente, sus pasos resonando en la casa vacía. Al pasar frente a un espejo antiguo en el pasillo, se detuvo. Su reflejo la miraba de vuelta, pero había algo extraño en él, algo que nunca notaban los huéspedes, pero que ella veía cada día. En el espejo, detrás de su reflejo, había otra figura, joven, con un vestido blanco de otra época, con ojos que conocían demasiado dolor. La guardiana tocó su propio reflejo suavemente. «Pronto», le susurró a la figura fantasmal detrás de ella. «Pronto llegará alguien que pueda liberarme también. El lago me lo ha prometido». Porque ella también tenía un secreto. Ella también cargaba culpa. La diferencia era que su castigo no había sido enfrentar una criatura del lago, sino convertirse en su guardiana, condenada a ayudar a otros a confrontar sus demonios mientras los suyos propios permanecían sin resolver. Había matado a alguien una vez, hacía mucho tiempo. Había construido esta casa como penitencia, y el lago la había atrapado aquí.
cumpliendo un propósito que nunca terminaría hasta que alguien viniera que pudiera finalmente romper su propio ciclo. Hasta entonces, esperaría, prepararía habitaciones, daría la bienvenida a los culpables y observaría cómo el lago hacía su trabajo eterno, transformando secretos en monstruos, sombras en sustancia, negación en confrontación inevitable. En el piso superior, las dos hijas, Sofía y Carmen, de 16 y 17 años respectivamente, también estaban despertando a sus propias pesadillas. Sofía se encontró en su habitación rodeada de agua que subía rápidamente, pero esta agua estaba llena de objetos flotantes, botellas de pastillas, cuchillas de afeitar, notas de suicidio escritas con diferentes caligrafías. Y parada en medio del agua había una chica de su edad, demacrada y pálida, con marcas oscuras en las muñecas. Afuera, el lago brillaba bajo el sol matutino, hermoso e inocente, como si no albergara las profundidades oscuras donde vivían todas las verdades que la humanidad intentaba ahogar. Y en la carretera polvorienta, un nuevo coche aparecía en la distancia, conduciendo lentamente hacia la casa que no aparecía en ningún mapa, pero que, de alguna manera, todos los que necesitaban encontrarla siempre lo hacían. El ciclo continuaba. El lago esperaba. Y los secretos, como siempre, eventualmente saldrían a la superficie.